Gloria a Dios. Muy buenas tardes, mis queridos amigos, hermanos, hermanas en la fe. Dios les bendiga. El día de hoy voy a continuar con las enseñanzas que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes, refiriéndome exactamente a las creencias o a la doctrina de la Iglesia Católica. Esta es la segunda parte. La primera parte estuvimos hablando acerca del catecismo, y en algo también hablamos acerca de los padres de la Iglesia. Hablamos de que algunos creían en la transubstanciación y otros no creían en la transubstanciación, es decir, como dice la Iglesia Católica, que en el momento de la cena, cuando nosotros llamamos orar, los curas llaman rezar, dicen que ese acto, el agua se convierte en vino y el pan en la carne de Cristo, lo cual usted puede accesar a mi página en YouTube, Pastor John Constante, y usted puede darse cuenta que eso no es bíblico, eso es antibíblico, porque al Señor Jesucristo no se lo come, ni al Señor Jesucristo se le bebe la sangre de Él, sino que Él, de una manera alegórica, supo manifestar que ese acto, cuando se reúnan, hagan esto en memoria de mí. Es decir, recuerden lo que yo voy a hacer por ustedes. ¿Qué hizo? En su cuerpo Él fue molido, golpeado, fue latigueado, se le puso una corona de espinas, Él sufrió tanto, se cayó 3 veces cargando la cruz, sus manos fueron traspasadas, en fin, todo lo que sufrió su cuerpo, el pan, representación de todo lo que Él sufrió. Su cuerpo será molido, y se cumple lo que dice el profeta Isaías, que el molido fue por nuestras rebeliones. Y la sangre de Cristo, esa sangre vertida desde el momento en que comenzó el sufrimiento de Él, las bofetadas que sufrió, que le rompieron sus labios, la corona, le traspasaron su cuero cabelludo, esa sangre que vertía en su cuerpo o salía de su cuerpo, los latigazos, la sangre que rodaba por sus rodillas, cuando se laceraron sus rodillas al caerse con la cruz, cuando fue llevado a la cruz, cuando le traspasaron sus manos, sus pies. Esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Entonces, recordemos lo que Él hizo cada vez que nos reunamos y cenemos. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero la religión católica, basada en un catecismo, en algo inventado por hombres, dicen que cuando el cura o el sacerdote reza, esa agua se convierte en sangre y ese pan en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, vamos a tratar el día de hoy algo más acerca de lo que creían los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia creían o no creían en la penitencia o en la confesión, asimismo, a un sacerdote. Es decir, la penitencia que le pone un sacerdote, ¿verdad?, cuando se confiesan. ¿Creían esto los padres de la Iglesia? El catecismo, es decir, lo que la Iglesia Católica enseña,
en el párrafo 1448 dice lo siguiente: esto enseña la Iglesia Católica, no la Biblia. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción. Es decir, ustedes están escuchando claramente lo que dice en el párrafo 1448 del Catecismo dado por la Iglesia Católica. También en el párrafo 1456 dice: la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Esto dicen los católicos, la religión católica, encabezada por el Papa. Cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Es decir, que el sacerdote es quien perdona los pecados. Además, en el párrafo 1459 dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice: liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Es decir, lo que Cristo hizo no basta. Pero Clemente de Roma, aquel que murió, aquel padre de la Iglesia que murió en el año 97 después de Cristo, a quien se lo cita 5 veces en el Catecismo de la Iglesia Católica, él creía que debemos confesar nuestros pecados solamente a Dios, los pecados solamente a Dios, y que no tenemos que hacer nada más para repararlos. Es decir, el padre de la Iglesia, ¿verdad?, dice, Clemente de Roma, que solo basta Dios. En la primera epístola de Clemente de Roma, en el capítulo 52, él manifiesta: el Señor, hermanos, no tiene necesidad de nada. Él no desea de hombre alguno, sino que se confiese su nombre. Porque el elegido David dijo: confesaré al Señor y le agradará más que becerro con cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Y de nuevo dice: ofrece a Dios sacrificio de alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me glorificarás. Porque el sacrificio a Dios es el espíritu quebrantado. Lo dice un padre de la Iglesia. ¿Me está escuchando? ¿Y qué dice la Biblia? En Primera de Juan, capítulo 1, lea claramente el versículo 7, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y más adelante dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay un solo mediador, dice 1 Timoteo 2:5, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Llegamos a Dios a través de Cristo, confesamos nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No necesitamos un hombre para que nos perdone los pecados. Cristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. No es ningún curita, ningún sacerdote. Es Cristo el que perdona nuestros pecados. El único perfecto, Cristo. El resto
Ninguno es perfecto. Ahora bien, otra pregunta. ¿Creían los padres de la iglesia que María nunca pecó? ¿Te has hecho esa pregunta? El catecismo de la Iglesia Católica enseña que María era libre de todo pecado. Eso dice la Iglesia Católica. Dice en el párrafo 491, a lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, ha sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado ¿por quién? En el año 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. Eso fue lo que dijo Juan en el 1854. Y fue conservada inmune desde el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Y continúa él diciendo en el párrafo 493, por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Pero eso no dice la Biblia. Los padres de la iglesia, mire, Orígenes, que murió en el año 232 después de Cristo. Es bueno aprender, hermano, es bueno aprender. Uno de los padres de la iglesia, a quien se cita 9 veces en el catecismo de la Iglesia Católica, no es citado en relación a la naturaleza sin pecado de María, porque él creía esto. Se lo voy a leer. Dice, por lo tanto es imposible que un ser humano no tenga pecado, porque todos somos imperfectos. Y esto lo decimos exceptuando, por supuesto, al hombre que se entiende que es Cristo Jesús, el cual no hizo pecado, el que fue concebido sin pecado. María era otra pecadora, imperfecta. La teoría de María, la Virgen María, la Inmaculada Concepción, fue un invento del Papa Pío IX. También Orígenes creía lo siguiente, que Dios no ha podido prevenir, ni en el caso de un solo individuo, de modo que se pudiera encontrar desde el principio de las cosas un hombre que naciera en el mundo sin mancha del pecado. ¿Quién lo dijo? Un padre de la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Entonces es necesario saber esto, de que la Biblia también nos dice que todos hemos sido concebidos en pecado. Y es evidente que Orígenes creía que toda la raza humana estaba bajo la misma maldición del pecado. En pecado nosotros fuimos concebidos. María fue concebida en pecado, porque viene arrastrando el pecado de Adán y de Eva. Es decir, todos nosotros los humanos nacemos en pecado. Por eso necesitamos a Cristo. Él vino a morir por todos nosotros, los pecadores. Ahora, ¿qué papel desempeña María en nuestra relación con Dios? El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Santísima Virgen, bendito el nombre de Jesús, es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Eso lo dice en el párrafo 969 del Catecismo de la Iglesia Católica. Abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Hablemos de abogado. La Biblia nos enseña que ella es abogada nuestra. Vamos a hablarlo con la Biblia. Primera de Juan 2:1 dice que si alguno peca, tenemos a uno que abogue
ante el Padre por nosotros a Jesucristo, el justo, Jesucristo, el abogado. Juan 14, 16 y 17 dice: y yo pediré al Padre y os dará otro paracleto, otro abogado, otro intercesor, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Dice la palabra también en el libro de Juan 14, 26, pero el paracleto, el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os le enseñará todo y os recordará todo lo que yo a ustedes les he dicho. Vemos que ella no es nuestra abogada. Ella fue la madre de Jesús, no la madre de Dios, la madre de Jesucristo. Porque Dios no tiene madre, Dios es eterno. Auxiliadora, ¿será nuestra auxiliadora ella? No. ¿Qué dice el libro de Hebreos 13:6? El Señor es mi ayuda, no temeré. El Señor. ¿Qué dice el Salmo 54:6? Dios es mi auxilio. El Señor con aquellos que sostienen mi alma. ¿Qué dice el Salmo 46? Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Él es mi auxilio, Él es nuestro pronto auxilio, Dios, no es María. La Biblia enseña que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, no de María. Mediadora, ¿qué dice la Biblia? 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No es María, no es invento nuestro. Es cuestión de leer la Biblia, el catecismo. Es algo que un grupo de personas llamados puritas, curas, sacerdotes, se reunieron y dijeron: esto es así y asado, encabezados por los papas. Y eso de ahí comenzaron a transmitirlo por tradición. Pero donde está la verdad es aquí en la Biblia. Por eso hay que leer el catecismo, Biblia, palabra de Dios. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Y dice socorro. Leímos que en el párrafo 969 la ponen a la Santísima Virgen como socorro. ¿Será nuestro socorro ella? Ella murió, ella no ha resucitado, ella está muerta. El único que resucitó de entre los muertos se llama Jesucristo, y a Él sea toda la gloria. Mire, cuando usamos la palabra socorro, se refiere un socorro o benefactor, es básicamente un auxilio. Hermanos amados, la Biblia de Jerusalén no se refiere a Dios como nuestro benefactor. Él es nuestro auxilio. Él es nuestro auxilio. Amén. Entonces Dios es nuestro abogado. El Verbo hecho carne, Jesús, abogado, auxiliador, socorro, mediador. ¿Se le aplican a quién? Al Padre. A Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y no atribuye ninguno de esos títulos a María, porque esos títulos le pertenecen solo a Dios, no a ningún hombre, solo a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia que era María? ¿Qué dice Lucas 1:28? Declara que el ángel Gabriel le dijo a María lo siguiente: alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Una mujer piadosa, con sus errores, pero piadosa, una mujer justa, temerosa de Dios, a quien la respetamos. Pero ella no es la madre de Dios, ni es mi abogada, no es mi intercesora, ella no es mi pronto auxilio, ella no es mi socorro. No, ella no es mi mediadora. María halló favor ante los ojos de Dios, sí. Pero a otra persona en la Biblia también le pasó lo mismo. Un ejemplo, Noé. Dice Génesis 6:8, dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces debemos de tener claro esto.
Hay una gran diferencia entre el resto de los que hallaron gracia, de que en el vientre de ella, de ahí del vientre de ella, por obra y gracia del Espíritu Santo, vino nuestro Redentor. Por eso la Biblia enseña en Lucas 1:42, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo se dirigió Jesús a María en la boda de Caná? ¿Cómo se dirigió Jesús a María? En Juan 2:4 dijo, Jesús le dijo a María, ¿qué tengo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. No la llamó madre, no la insultó, no le faltó el respeto, pero tampoco le dijo madre. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, ¿qué dijo? En Juan 19, 26 y 27, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Cuando a Jesús le informaron que su madre y sus hermanos querían estar con él, hablar con él, ¿él qué respondió? Mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Dirigiéndose hacia los discípulos. Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial, hablando de Dios Padre, no de José, de mi Padre celestial, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Está en Mateo 12:48. Entonces, hermanos amados, en los dos primeros pasajes que le acabé de decir, Jesús se refirió primero a su madre diciéndole mujer. No le faltó el respeto, como le dije a usted, pero tampoco le demostró ninguna honra ni reconocimiento especial. Al decirle mujer, demuestra simplemente que ella era eso, mujer, mujer con honra, pero mujer. No se dirigió a ella como la Santísima Madre María, ni siquiera la llamó madre, aunque María era una mujer sumamente especial, piadosa, temerosa de Dios. Era muy especial, pero no era una auxiliadora venerada, no era la abogada, no era el socorro, nada de eso. Lucas 11, 27 y 28, mire lo que dice. Que sucedió que cuando él estaba diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero Jesús le dijo, dichoso más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La mujer estaba declarando públicamente que María era una persona especial y que merecía una bendición también especial. Nadie dice lo contrario. Algunos explican que este elogio estaba dirigido no a María, sea como sea. Era esta la oportunidad perfecta para que Jesús dijera, sí, mi madre María debe ser bendecida y exaltada, pero no lo hizo, no lo hizo. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo menos debería haber dicho, sí, verdad, tienen razón. Sin embargo, su respuesta fue clara, precisa, y le quitó el enfoque sobre María y le dio más importancia. ¿A quién? Al oír y en obedecer la palabra de Dios. ¿Es María la Santísima? El Catecismo de la Iglesia Católica enseña en el párrafo 2677, dice lo siguiente, pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la Virgen Santísima. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La Biblia nos enseña que solo Dios es santo. A ella la ponen como la Santísima. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no temerá, Señor, y quién no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Tú eres santo. Si solo Dios es santo, ¿puede María ser santísima? La Biblia afirma en varios lugares que Dios es el único santo. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de los Salmos, capítulo 71, versículo 21-22, habla del Santo de Israel. Sin santidad nadie verá a Dios. Dios es santo. María, santísima, santísima. No, otra mujer perfecta que necesitaba arrepentirse de sus pecados también. Alabado sea Dios. Y le voy a tocar, con esto voy a terminar y después seguiremos en otra oportunidad, la tercera parte. ¿Estuvo María libre de pecado?
¿Acaso María nunca pecó? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que María no tenía pecado original. En el párrafo 491 dice lo siguiente: a lo largo de los siglos la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune en toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción. Muchos creen que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesús, cuando en realidad la Iglesia Católica lo que está haciendo es aludiendo a la concepción de María. La doctrina de la Inmaculada Concepción no se encuentra en la Biblia, eso es falso. Se convirtió en dogma católico en el año 1854. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña claramente en el 493, párrafo 493, lo siguiente: que nunca pecó María. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Eso es falso, porque ella fue otra imperfecta, ella no fue perfecta, el único perfecto fue Cristo. Hay que aprender, hay que leer la Biblia, no podemos dejarnos engañar. Amado amigo católico, abre tus ojos, no te refugies en una religión, sino en Cristo. La Biblia enseña en Romanos 3:12 que todos se desviaron, a unas se corrompieron, no hay quien obre el bien, no hay ni siquiera uno. La Biblia enseña que no hay justo ni uno, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23. Entonces hay que leer la Biblia. Romanos 3 no declara que todos pecaron exceptuando María. Dice, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado. Y la misma María, escúcheme bien por favor, en Lucas 1, 46, 47 reconoció que ella era pecadora. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Entonces es una mentira de que María, sin pecado concebido, la Inmaculada Concepción, que la Santísima Virgen, no. Si María nunca hubiera pecado, no habría necesitado un Salvador. Debemos entonces confiar en María, el arca de la alianza, que dice, el libro de Éxodo describe la verdadera arca de la alianza, que no se debe confundir con el arca de Noé, que el Señor le dijo a los israelitas que construyeran. Mire lo que dice el Éxodo capítulo 25, del 8 al 10. Con esto termino. Me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo os mostraré. Harás un arca de madera de acacia. En este pasaje se hace referencia al arca solo como un arca. No obstante, posteriormente se le denomina el arca de la alianza en Deuteronomio 18. El arca de la alianza se construyó para que fuera la morada de Dios. Y como Jesús, el Hijo de Dios, moró en el vientre de María, la Iglesia Católica enseña que María es la nueva arca de la alianza. Y en el párrafo 26-76 dice lo siguiente: llena de gracia, el Señor es contigo. Las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que fue colmada en la presencia de aquel que es la fuente de toda gracia. Alégrate, hija de Jerusalén. El Señor está en medio de ti. María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión, el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Ella es la morada de Dios entre los hombres. Eso dicen los católicos. Llena de gracia se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que entregará al mundo. Como Jesús moró en el vientre de María durante el embarazo, alguien podría compararla con el arca de la alianza. Y eso es lo que ellos enseñan. Pero después del nacimiento de Jesús, él ya no moró allí. Por lo tanto, termina
termina entonces toda comparación, pero la Iglesia Católica enseña que María sigue siendo el arca de la alianza y que debemos confiar en ella. Así lo dice el párrafo 2677. ¿Debemos nosotros poner la confianza en el arca de la alianza? Observe usted qué sucedió cuando los israelitas pusieron su confianza en el arca de la alianza. Ahí en 1 de Samuel 4:3. Volvió el ejército al campamento y los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has derrotado hoy Jehová de los filisteos, delante de los filisteos? Vamos a buscar en Silo el arca de nuestro Dios, que venga en medio de nosotros y que nos salve del poder de nuestros enemigos. Y esto fue lo que pasó en 1 de Samuel 4:10 y 11. Trabaron batalla los filisteos, Israel fue abatido y cada cual huyó a sus tiendas. La mortandad fue muy grande, cayendo en Israel 30,000 infantes. El arca de Dios fue capturada y murieron allí Hofni y Pinhas, los hijos de Elí. Cuando los israelitas confiaron en el arca de la alianza, no solo fueron derrotados, sino que hubo mortandad. Aleluya, no sé si usted está entendiendo. María no es el arca de la alianza. Dios no quiere que entreguemos nuestra confianza al arca de la alianza, como enseñan en el catolicismo, sino que confiemos en Él y nada más que en Él. Solo Dios. El que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor dejó bien claro cuando los israelitas acudieron después a Él. Ahí en el libro de 1 de Samuel 7, 3 y 4. Los israelitas confesaron que habían pecado contra el Señor. Reconocieron su falta. Y eso es lo que hay que reconocer. Que la gente está confiando en cosas menos en Dios. No dejes, dice 1 de Samuel 7, 8. No dejes de invocar a Dios, nuestro Dios, para que Él nos salve de la mano de los filisteos. El nombre de Dios, tenemos que invocarles a Dios. Nuestra ayuda viene de Dios, lo salvó Dios. En 1 de Samuel 7, 10 y 12 vemos que el Señor los ayudó. El Señor los salvó. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Dios es quien nos ayuda. Alabado sea Dios. El catecismo de la Iglesia Católica, en concordancia con la Biblia, dice: es justo y bueno confiar totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Y miren lo que también dicen ellos: sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura, pero sin embargo enseñan en el catecismo que el arca de la alianza es la Virgen María. Se contradicen. La Biblia nos enseña que debemos confiarle todos nuestros cuidados y todas nuestras peticiones a Dios. Salmo 55, 23 dice: echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. Primera de Pedro 5:7 dice: confía todas vuestras preocupaciones, confíale a Él, a Dios, todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. La tercera parte, la próxima enseñanza vamos a estar hablando acerca de la oración, acorde al catecismo y acorde a la Biblia, y también estaremos hablando acerca del culto a las imágenes. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga. Recuerden que el único merecedor de toda gloria, honra, poder y alabanza es nuestro Dios. El único que vino a morir por nosotros es Jesucristo. El único mediador de los hombres es Jesucristo. Todo aquel que está con nosotros, aquel que nos está consolando, animando, es nuestro amado amigo, el Espíritu Santo. Un solo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que tengan muy buenas tardes. Y si el Señor no ha venido, en una próxima estaremos con la tercera parte de esta enseñanza respecto a la doctrina de la religión católica. Dios los bendiga.